Vivíamos en Mampuján, al frente de la plaza principal. Ahí nacimos, ahí vivimos toda nuestra infancia y el comienzo de nuestra vida de adulto. En Mampuján tú llegabas y cualquier persona te brindaba una deliciosa comida. Es más, la gente se peleaba a los visitantes por darle comida. Imagínate lo que es un pueblo tranquilo en la subregión de los Montes de María. Los niños jugaban en pareja, jugaban niños con niñas y había un juego sano. Nos dedicábamos a ir a la escuela del pueblo, escuela rural mixta de Mampuján. Nos dedicábamos a llevarle el desayuno o el almuerzo a mi papá y a los hermanos mayores. Yo soy el menor de los 8 hermanos. Las mujeres hablábamos, barríamos, hacíamos cosas y dialogábamos. Había mucho respeto por el adulto mayor, ellos tenían sus propios espacios, ellos descansaban, tomaban su café, departían. Recuerdo que yo era un muchachito y ese año arrancamos 16 quintales de ñame criollo. Los vendimos, compramos ropa y parrandeamos esa noche. Eran fiestas donde te divertías, donde te gozabas, no había falta de respeto en ningún momento. Se tenía armonía, se tenía una comunidad que se tenía confianza. Y ese ambiente donde el 100% de las personas que viven en una comunidad se reconocen y son amigos. Era marzo, me cuentan que había mucha gente que ya tenía el arroz con frijolito y de repente el pueblo ve llegar a tanta cantidad de personas uniformadas y sentirse sitiados por ellos. Mampuján, el casco urbano como tal, era más o menos 137 viviendas y llegaron más de 200 soldados. Entonces, más de uno por casa. Quiere decir que en cosa de 10 o 15 minutos todo el mundo estaba reunido en la plaza a la fuerza, a patadas, a empujones y bajo la amenaza esa de que somos los mismos que estuvimos en El Salado y que vinimos a hacer lo mismo que hicimos allá. En el departamento de Bolívar se encuentran los corregimientos de Mampuján, municipio de María la Baja, y San Cayetano y Las Brisas en el municipio de San Juan Nepomuceno, a donde llegaron las milicias paramilitares el 10 y 11 de marzo del 2000. De Mampuján desplazaron a la totalidad de su población, compuesta por cerca de 338 grupos familiares, y en la vereda de Las Brisas asesinaron a sangre fría a 12 campesinos y provocaron el desplazamiento del resto de su población. Me llamaron a Cartagena, estaba con mi cuñado Federico, que había bajado de la vereda, y nos estaba contando que hacían aproximadamente 8 días había estado las fuerzas públicas, y yo le dije, hombre, puede ser que no nos vaya a pasar como nos pasó en El Salado. Fue la noticia más grande y más triste que me he llevado en la vida. Perder 3 hermanos, perder un primo, un sobrino. El cura del pueblo no quiso dar la misa porque tenía miedo. Y un episodio que no se me borra nunca de la mente fue el ver a mi abuela, Guadalupe Contreras, sentada en una silla. Yo me tiré del bus, corrí, la abracé, o sea, se quejaba en una son de lamento y de tristeza. Quemaron la vivienda de mi padre, la vivienda mía, la vivienda de mi hermano. Con todo adentro, eso es grande. Ellos sembraban el terror en la gente, porque eso era lo que buscaban, aterrorizar a la gente para poder hacer sus acciones con toda libertad del caso. El sábado de la mañana recibimos la noticia de que habían desplazado a Mampuján y acá en la vereda había unos desaparecidos. Eso es algo que no se me borra de mi mente, ni jamás y nunca se me borrará. Estamos en la vereda de Las Brisas, una de las 5 veredas de la sentencia. Pertenece a San Juan Nepomuceno.
cerca a María la Baja, diagonal a Mampuján. Cuando hay un desplazamiento, lo primero que se mata es la confianza y las costumbres, las buenas costumbres. La ruptura de todo esto que se nos hizo ha llegado a que muchas de las comunidades ya no se confían en sí mismas, porque fueron esparcidas a través de ese proceso. No conocíamos antecedentes en el país en cuanto a la reclamación de derechos de víctimas de manera definitiva. Más o menos en el año 2005 escuchamos hablar de ley 975 y de derechos, de reparación. Oíamos hablar de esa ley justicia y paz, pero no teníamos conocimiento, ni había una guía, una persona que nos dijera esta ley es para ustedes. Comienzo a mirar qué manera podemos nosotros conocer las leyes y hacerlas valer y entender que somos sujetos de derecho. Cuando comienzo a ver las mujeres suplicando porque me den una ayudita y no entendiendo que es un derecho que tenemos. Entonces en ese momento entiendo que es necesario que nos apoderemos, entendamos, leamos la ley y exijamos los derechos de manera pacífica. El caso de Mampuján y Las Brisas es el caso piloto de reparación en la transición de la Ley de Justicia y Paz a la Ley de Víctimas 1448 de 2011 en la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, y por ello tiene un significado especial. Por ser el primero, se han experimentado los inconvenientes propios de esta transición. No obstante, la unidad coordina los exhortos o requerimientos correspondientes al proceso de rehabilitación en los campos de la salud, la educación y la reparación simbólica. En este sentido, se han planteado proyectos para la edificación de hospitales, escuelas, escenarios deportivos y construcciones de la memoria, de acuerdo con el interés de cada comunidad, como en el caso de Mampuján, Las Brisas y San Cayetano, donde se levantarán un museo, un kiosco y un monumento. Lo primero que hicimos fue mirar qué hacíamos. Lógicamente, no lo pensamos dos veces, nos fuimos para unos colegios, nos fuimos para la Casa de la Cultura, fuimos de inmediato a la Iglesia Católica, fuimos de inmediato a la alcaldía. Yo pienso que no pensaban que teníamos derecho, pero sí tenían la intuición natural de las cosas. Y eso de que nos teníamos que defender y teníamos que ubicarnos para poder planificar posteriormente. No, afortunadamente, en la unidad hay personas que venían trabajando en instituciones que llevaban unos procesos de la mano con la comunidad. Acá se hizo un piloto de restitución de tierra. Ellos hicieron acompañamiento a las medidas, a la construcción de las medidas de reparación colectiva, en donde la comunidad planteaba qué cosas eran prioridad y necesarias para efectos de las medidas de reparación colectiva. Tuvimos una reunión en Bogotá con los líderes de las tres comunidades de Mampuján, San Cayetano y Las Brisas, y ellos nos pidieron hacer una visita allá a las comunidades. Entonces yo acepté de inmediato, le comuniqué pues a la directora general esta invitación que nos estaban haciendo y ella también estuvo encantada de poder acompañar la visita, pero teníamos igual temor porque sabíamos que la gente no estaba contenta y de pronto no iba a ser fácil ese encuentro. Sin embargo fuimos. Ellos estaban muy felices porque era la primera vez que una entidad iba hasta Las Brisas, que fue el lugar donde ocurrió la masacre. Fue muy conmovedor. Nosotros mismos dentro de la unidad no sabíamos la relevancia y el impacto que iba a tener para la comunidad esa visita allá en Las Brisas,
nos contaron cómo fueron los hechos, los lugares donde estaban las personas, los muertos, etcétera. Fue muy doloroso, pero a la vez fue un momento de un encuentro con mucha confianza, de mucho respeto mutuo. El que no amaga. Ya ellos tenían a nivel territorial conocimiento de cuáles son los planes colectivos de vida de la comunidad. Lógicamente los mandatos y las políticas son distintas, pero que no se distancian mucho. Ellos nos prestaron atención y nos comenzaron a acompañar. Mucha gente piensa que reparar es recibir unos recursos. Esos recursos, yo muchas veces dije que si no querían pagarnos, que no nos pagaran. Pero reparar es diferente. Reparación, para mí, tiene un solo significado, la verdad. Es sentir la satisfacción de qué pasó, por qué nos desplazaron. Sentir la satisfacción de el reconocimiento de esos actores armados de nuestra inocencia, de que somos realmente una comunidad inocente. Es sentir que el Estado mira a la sociedad y de alguna forma llega a solucionar problemas sociales. Es sentir que de mi pecho sale ese peso que un día existió, porque algunos de mis amigos fueron asesinados, porque algunos de mis familiares fueron golpeados y porque fuimos expulsados injustamente de un territorio. Para las víctimas fue muy importante que nosotros llegáramos a creer en ellos, a escucharlos. Un Estado que no se relaciona solo a partir del punto de vista jurídico, de una demanda jurídica, sino de personas que somos servidoras públicas, somos servidores públicos, pero somos seres humanos que llegamos, escuchamos, nos preocupa y es un Estado que está dispuesto a asumir sus obligaciones y sus responsabilidades. Yo creo que este proceso fue tan difícil que por ser tan difícil nos trajo un aprendizaje muy bonito. Realmente llegamos al incidente de reparación, finalmente. Las cosas no se dieron como nosotros habíamos querido de manera total. Hubo apelación por todas las partes. Finalmente confirmación de la sentencia por la Corte Suprema de Justicia. Y la comunidad al final se sintió satisfecha porque se hizo un trabajo y se vieron y se trajo la esperanza para la gente. Mampuján, Las Brisas y San Cayetano son para nosotros unos procesos que solo podemos decir gracias por habernos enseñado a ser un mejor Estado, por haber abierto ese camino. Sin embargo, ahora tenemos que llegar a todas las víctimas, a las otras víctimas de Montes de María, a las otras víctimas del país. Para eso la Ley de Víctimas nos da 10 años y nos asigna unos presupuestos. Entonces, ahorita vamos a empezar a trabajar bajo una lógica distinta pues con las otras comunidades, pero sin desconocer lo importante que han sido estas comunidades para el proceso en Colombia. Aparte de las medidas que están establecidas en una sentencia de justicia y paz, el Estado ahora tiene que implementar medidas de reparación colectiva teniendo en cuenta que somos una comunidad étnica. Y esto nos va a permitir recuperar las prácticas ancestrales que por causa de desplazamiento de pronto se habían tergiversado un poco. La reparación colectiva tiene los componentes que generan ese desarrollo que puede garantizarle la no repetición de los hechos a las comunidades. Tenemos algo porque pudimos arrancarlo de la sentencia, que es un kiosco comunitario, que se puede hacer parte y compaginarlo con el museo que se vaya a hacer en Mampuján, para que cuando vengan
a ver el museo puedan tener la facilidad de subir y conocer la verdad. Eso ya se consiguió por medio de la Secretaría del Ministerio de la Cultura, que ya tiene todo la base fundamental y los recursos para hacerlo. Ya se está diligenciando con la Escuela Taller Monpós para la construcción de ese kiosco y con una infraestructura como la quiere la comunidad, y que las 12 bases que lleva esa infraestructura lleva los nombres de las víctimas. Para el Estado colombiano y para la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el proceso que hemos adelantado con la comunidad de Mampuján, Las Brisas y San Cayetano, en cumplimiento de la sentencia de Justicia y Paz y del proceso de reparación colectiva, ha sido una demostración de los logros de la Ley de Víctimas, de la articulación de todas las instituciones del Estado, a nivel nacional, departamental y local, y sobre todo el reconocimiento a las víctimas, a sus necesidades y a sus propuestas. Las víctimas de la comunidad de Mampuján, Las Brisas y San Cayetano hoy confían en el Estado. Estamos trabajando conjuntamente para garantizar la reparación integral de todos sus habitantes y para garantizar también la reparación colectiva y el retorno digno y en condiciones de seguridad a sus comunidades. La forma de pronto de proyectarse hacia un desarrollo en una comunidad que queda a unos 20 kilómetros es distinta a la nuestra. Nosotros somos afro, ellos digamos que son mestizos. Entonces las concepciones son distintas, pero creo que a pesar de esas diferencias, estamos en un mismo proceso, con unos mismos intereses, y estamos defendiéndolos todos, a pesar de las diferencias que puedan haber. Queremos retornar a nuestra tierra. Creemos que la mayor reparación que se da al ser humano es que le permitan volver a su hábitat, en garantías de seguridad, en condiciones de dignidad. Estoy alegre de venirme a mi tierra. Como le dije al presidente, voy a sembrar maíz, ñame, yuca, arroz, lo que vea. Hoy nos devuelven el derecho a estar en esas tierras. Nos devuelven a ella y nos devuelven con derecho, porque nos devuelven con escritura y no nos dejan vacíos. Nos traen un proyecto productivo que es la figura que acompaña idóneamente a la restitución de bienes para lograr que la gente se estabilice finalmente en su predio, para que nadie se le pase por la mente jamás vender un predio sin justa causa, o a personas que solo por almacenar hectáreas o crear nuevos proyectos vengan con esa modalidad de despojo a la sociedad. Yo creo que desde la unidad ha habido toda la disposición para sacar adelante los procesos que no solo tienen que ver con las cosas que están enmarcadas en la sentencia, porque la sentencia no lo abarca todo. Pero contamos con una institución que defiende, digamos, que los derechos de las víctimas. Las comunidades de San Cayetano, Las Brisas y Mampuján son comunidades que sirven de ejemplo para todo el país, para muchas víctimas, que sabemos que han tenido que esperar mucho para el reconocimiento de sus derechos y que desde ese punto de vista que a veces es de frustración, de todas maneras están en disposición de construir, de tener un proceso que es de exigibilidad de derechos con mucha dignidad, pero también con mucho respeto, con un carácter propositivo, sabiendo que no todo está dado, que hay que construir también las respuestas porque el reto es enorme para el país y que siempre están ahí dispuestos a decir, yo tengo una idea, hagámoslo de esta manera, y no solo, digamos, quedándonos en la frustración y en la tristeza de todo lo que ha ocurrido.
Además también es un proceso muy hermoso porque muestra cómo personas de diferentes etnias pueden asociarse en pro de construir o de reconstruir su comunidad. En estas comunidades encontramos personas afrodescendientes, pero también personas mestizas que por encima de esas diferencias, o más bien sumando esas diferencias, logran hacer una propuesta de reconstrucción de una comunidad que es la reconstrucción de un país. El solo hecho de hoy estar en un escenario de concertación con el Estado, buscando la forma como se materializan los compromisos que están dentro de la sentencia y tener la satisfacción de haber cumplido ya una parte, creo que es un buen avance. Creo que de acuerdo a respeto también que tiene la institución hacia la comunidad, no es difícil articularse entre comunidad e institución para generar esos niveles de confianza que en un momento determinado pueden permitirle al Estado sacar adelante un proceso de reparación o de atención a las víctimas. En esos espacios administrativos hemos conseguido apoyo. Y hemos conseguido apoyo no solamente porque se nos faciliten unas herramientas del Estado para buscar la verdad, para buscar la justicia, la reparación, para facilitar que las cosas se solucionen, sino que hemos conseguido amigos dentro de esas instituciones. Hemos venido coordinando un grupo de muchas entidades que han sido exhortadas por la sentencia para que incorporen, incluyan medidas como de orden cultural, de memoria histórica, la vía, el puente, etcétera. Digamos, hemos generado ahí un proceso de coordinación interinstitucional y adicionalmente creo que ante todo ha sido lo que decimos que vamos a hacer, lo cumplimos. Estamos hablando en serio y lo que no podemos, también lo decimos, no, hasta allá no podemos. Creo que el tema de establecer confianza es hablar claro y ser consecuente con lo que se dice. Y hoy nosotros podemos denunciar algunas cosas o podemos reclamar, y eso quiere decir que Colombia está viviendo un momento muy diferente al que se vivió en los años 90 o antes y principios de los años 2000. Ese avance que se tiene en el país también es reparación para mí. La comunidad al final se sintió satisfecha porque se hizo un trabajo y se vieron y se trajo la esperanza para la gente. Hicimos lo más importante, mantener la unidad. Para mayor información, comuníquese a la línea nacional gratuita 018-091-1119 o consulte nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co. Sentir que el Estado mira a la sociedad y de alguna forma llega a solucionar problemas sociales. Cuando uno ve en la sociedad ese cambio, cuando uno ve que de alguna manera el tejido social se recupera. Que volvamos a encontrarnos en los arroyos, los novios con las novias, el amigo, el hombre que viene de trabajar. Tenemos la satisfacción de tener unas herramientas hoy para mañana poder presentar ante el mundo una comunidad totalmente cambiada. Cuando se quiere, se puede.